Estamos en Cooperativa, estamos en este programa que se llama La Historia es Nuestra, que se transmite en forma especial desde el edificio del ex Congreso en el centro de Santiago como parte del Congreso del Futuro. Y nos acompaña a esta hora Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es especialista en civilización, así es como se ha presentado más recientemente, como militante por un cambio en la educación. Es psiquiatra, es músico, es una persona que ha no solo tomado a su cargo un profundo camino espiritual personal, sino que ha hecho de eso también una experiencia colectiva y comunitaria. Es una persona de tremenda influencia y respeto en la comunidad psiquiátrica, y está con nosotros en Cooperativa. La verdad es un honor poder tener algunos minutos y compartirlos con quienes nos escuchan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien, un poco cansado con las horas del que llevo esta mañana después de la conferencia, varias entrevistas, pero bien, contento. Bien. Partamos por el tema de la educación en un país que está tan preocupado por reformar su educación, en un país donde usted alguna vez quiso, que lo llamaron para cambiar el tipo de educación que tenemos. Efectivamente, yo tenía la esperanza que se interesara Chile en hacer conmigo como hicieron como Edgar Morin en Francia, le dijeron, cambia, haz la reforma educacional. No pudo, pero yo creo que yo hubiera podido, porque Morin trata de hacerlo todo a través del conocimiento y yo hubiera tratado de hacerlo a través de la transformación vivencial de las personas. Pero Chile no estuvo preocupado por reformar su educación de manera profunda hasta que se le pidió en las calles, ¿no? Hasta que se nos pidió a todos en las calles que se cambiara. Y usted tiene una idea respecto a educación, en términos que tenemos que cambiarlo todo, que tenemos una crisis y que tenemos una educación que hoy es conceptual. Yo tengo un libro que lo he llamado Cambiar la educación para cambiar el mundo. Es eso lo que me ha interesado en la educación, que no veo que vaya a cambiar el mundo mientras no cambie la conciencia humana. Y para cambiar la conciencia humana, los viejos ya están viejos, los jóvenes están persiguiendo sus sueños, son los más jóvenes los que están escolarizándose. Entonces el hecho que haya una educación obligatoria da la posibilidad de llegar a todos, pero hacer algo que sea realmente un regalo para los jóvenes y no esta tortura que suele ser la educación. ¿Usted cree que hoy la educación tortura a los niños? A veces no se dan cuenta de que se los están amputando parte del cerebro. Yo creo que se los empobrece, se los enajena, se les enseñan tantas cosas que hay gente como yo, que a mí me interesaba todo, que yo no me quejaba de la educación que recibía porque tenía este caramelo que era mi sed de conocimiento, pero los conocimientos le quitan a uno otras cosas. No enseña la educación a vivir, no enseña a mejorar como ser humano, a tener mejores relaciones personales, ni siquiera a tratarse bien a uno mismo, pero sobre todo no enseña a conocerse. Y hay un currículum oculto que es el currículum de la obediencia. La escuela está ahí para enseñar a obedecer. Y esto ha sido parte de lo que es la institución del gobierno desde sus comienzos con la civilización misma. Se gobierna para la obediencia o a través de la obediencia. Esto va a cambiar algún día, espero. Yo tengo un amigo jurista argentino que dice: necesitamos un gobierno que gobierne para fomentar la resolución de conflictos, enseñar a la gente a resolver conflictos. Usted dice, porque ya quiero ir a la civilización, pero me gustaría, en una pregunta más sobre la educación, pensamos en el colegio como el lugar donde los niños precisamente aprenden disciplina, y algunos se quejan de que no es suficiente. Pensamos en el colegio como el lugar donde se aprende historia, donde se aprende matemáticas, donde se aprende lenguaje. ¿Qué otras cosas usted cree que no estamos enseñando? Se aprenden muchas cosas sobre el mundo externo, pero con un doble exceso. Por una parte, es tanta la exigencia de aprender que la gente no aprende a conocerse a sí misma, mira solo hacia afuera. Y segundo, el ritmo de la educación no está ajustado a lo que quiere el niño, lo que quiere el joven, lo que le interesa a las personas aprender.
Es como una educación que ciegamente, así como se alimentan los pollos en las jaulas o las vacas para extraerle su producto, a los humanos se le quiere extraer también su producto, se los educa para una fuerza del trabajo, pasando pruebas. Así que yo digo, no se enseña para aprender tanto como para pasar exámenes. Para pasar exámenes y finalmente para extraer este producto que es como este aporte que uno puede hacer El Producto Bruto Nacional. Al Producto Bruto Nacional. Ahí pensamos en crecimiento y ahí pensamos en una idea que usted ha planteado, que es la del decrecimiento feliz, que es una idea italiana, y que en Chile, que es un país donde se dice lo que falta es crecer, lo que falta es poner el énfasis en el crecimiento económico, usted dice, usted plantea el apoyo a esta teoría de que sería mejor decrecer con más felicidad. Es un aspecto de las cosas. Esto de la decrescita felice no soluciona el problema del trabajo. Hay tanta gente que necesita trabajo. Ese es otro problema. Pero es un aspecto de la vida que se necesita salir de ese modelo de la competitividad del mundo industrial actual, en que no se puede sobrevivir sin crecer. No se puede seguir creciendo sin destruir el medio ambiente, sin destruir la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una actitud que la veo que está en este Congreso también, de querer saber cómo vamos a construir el futuro, tener el modelo de la sociedad feliz. Yo tomo una posición un poco diferente, como la del libro del Apocalipsis en la Biblia, que dice que la Jerusalén celeste baja del cielo como un cubo, ya hecha. Yo interpreto ese símbolo como diciendo, necesitamos estar abiertos a una intuición o a una comprensión que aún no tenemos, pero que nos va a llegar cuando no seamos tan arrogantes de estar queriendo construir según el limitado saber que tenemos. Más apertura y menos esta actitud titánica que es la que se simboliza en la Biblia con la construcción de la Torre de Babel. Se dice que los humanos querían llegar a ser como dioses, querían llegar al cielo con una torre y se los castigó con la diversidad de las lenguas. Pero estamos un poco en esa actitud, construir el futuro, y yo tomo la actitud de decir que es más razonable fomentar el desarrollo de una generación próxima que sea mejor que nosotros, no más inteligente. Somos inteligentes pero idiotas al mismo tiempo, porque no tenemos las ciertas virtudes que debíamos tener. Una generación más benévola, una generación más sabia sobre todo, que sepa comprender mejor. Si tuviéramos una generación mejor que nosotros, ellos van a saber construir ese mundo futuro, van a poder generar nuevas instituciones desde esa conciencia compartida mejor que la nuestra. Claudio, usted habla, cuando habla de lo que hemos construido, y habla de un mundo en el que impera la razón, o en el que pensamos, o aspiramos a que impere la razón, que no es el mundo en el que siempre han vivido los humanos, que por el contrario, previo a esto, hubo un mundo matrístico, un mundo guiado por ideas que asociamos a lo femenino, y previo a eso, un mundo anárquico, asociado al instinto como prevaleciente en nuestra sociedad. ¿Y usted piensa que a lo que vamos es hacia dónde deberíamos ir a partir de esto? Una síntesis de esos tres modelos, que cada uno de ellos fue una respuesta a una situación histórica transitoria. Tal vez el periodo más feliz de nuestra existencia colectiva, así lo dicen los biólogos, era cuando éramos recolectores, cazadores recolectados, antes de hacernos sedentarios. Cuando nos hicimos sedentarios, ahí entró la mujer como un cemento aglutinante que creó la sociedad propiamente tal.
Pero con eso, con la domesticación de los animales, empezó la autodomesticación de la especie, empezó la toma de posesión de la tierra, el sentido de propiedad. Empezaron muchos problemas que parece que no toda la humanidad aceptó en ese momento. Entonces una división entre los sedentarios y los nómadas, entre Caín y Abel, entre los agricultores y los pastores. Y tenían cierta razón los que prefirieron ser los nómadas antes que integrarse en este mundo matrístico, aunque el mundo matrístico era un mundo de cuidado, de solidaridad y de muchas cosas que faltaban, pero tenía un precio, y por eso en los mitos se registra que hubo una revolución. Mataron el héroe mató a la gorgona, la diosa asociada con la serpiente, o en mitos equivalentes en Babilonia, Tiamat, la gran divinidad original, fue destruida por Marduk, el héroe masculino, que entonces se representó esto como que del caos nace el orden, pero el orden impuesto por la autoridad. Entonces parece que esa fue la historia, que hubo un periodo matrístico que tuvo sus ventajas, la colaboración, el cuidado, luego este periodo jerárquico del gobierno central, que está ya bastante obsoleto y se necesitaría un equilibrio de los tres. Yo lo llamo una heterarquía, un mundo heterárquico, no anárquico, no sin autoridad, porque se necesita, yo con la experiencia de grupos psicológicos estoy convencido que sin ninguna autoridad van demasiado lentas las cosas. Ahí se necesita la voz de la sabiduría, y la sabiduría la tienen pocos. ¿Usted cree que el mundo patriarcal entonces en el que estamos hoy, en la sociedad patriarcal en la que estamos hoy, es lo que está hoy en crisis, es lo que genera esta sensación de crisis que tenemos varios o que tienen muchas personas en distintos niveles? Ese es mi diagnóstico, que el mal del mundo es el patriarcado obsoleto, el patriarcado que ya es una entidad fosilizada y degenerada, porque ya no es el patriarcado original en que los patriarcas eran unos sabios que se arrogaban el derecho a mandar porque se reconocía que eran sabios de ser seguidos. Los faraones, los antiguos reyes babilonios. Pero el poder degenera y llevamos tantos siglos y milenios de degeneración que ahora el patriarcado económico es poder puro, poder que ni siquiera pretende servir a nadie. ¿Y de esta crisis, o por cuánto tiempo cree usted que se van a vivir en estos tiempos de crisis? Ese tipo de profecía no es de mi competencia. Lo entiendo. Pero una cosa llevaba a la otra. Puede que me haya entusiasmado con la idea. Finalmente me gustaría preguntarle, porque usted establece esta distinción que es un poco padre, madre, hijo, que es razón, emoción, instinto, que es patriarcado, sociedad matrística, anarquía, autarquía. ¿Usted de qué manera conviven, por ejemplo, hombres y mujeres, por pensar como en el debate que está más día a día en Chile, ¿no? donde se habla de que surge el feminismo y de que al mismo tiempo los hombres creen que se sienten amenazados en ese espacio? Y también ha habido un feminismo muy envidioso, como de mujeres fálicas, una competencia de las mujeres por los privilegios patriarcales del padre, pero es un patriarcado encarnado en mujeres. Ya. Ha habido eso como una variante del feminismo, no es que sea eso la esencia del feminismo. Yo creo que el feminismo ha puesto en crisis la familia patriarcal, ya está agónica el patriarcado familiar, pero el aplastamiento del niño necesita un defensor, y los institutos que se ocupan de la defensa de la infancia no bastan ni comprenden siquiera el niño divino que hay en nosotros, el niño sagrado, que es el animal interior que hemos criminalizado desde el comienzo de la civilización. Entonces por eso me intereso en el potencial de los psicodélicos,
porque se puede sanar esa represión del niño interior. Usted es una autoridad internacional en psicodélicos, usted estudió lo psicodélico aquí en Chile y en Estados Unidos. ¿Usted cree en el valor terapéutico? Sí, yo creo principalmente en el valor terapéutico de los psicodélicos. No creo tanto en el valor espiritual, aunque hay tantas personas que han tenido profundas experiencias espirituales, pero tener experiencias espirituales no es lo mismo de cambiar y volverse una persona espiritual, hacer una vida que encarne esa experiencia espiritual. Es como un viaje al cielo de ida y vuelta que tendría que continuarse con alguna disciplina, alguna práctica espiritual que permita encarnar, llevar a la vida cotidiana esos valores. Por eso me interesa mucho lo que dice Riane Eisler, que escribió el libro El cáliz y la espada, en que habla de la cultura minoica, como que la primera civilización fue de cariz matrístico. Ella se ha interesado mucho en la paridad. Ya no habla de patriarcado, habla de la importancia de cultivar relaciones paritarias, de tratarse hombre y mujer como iguales, por mucho que haya complementariedades de todo tipo, pero no como uno que manda porque es el que manda o porque es el dueño del otro o el que tiene esa razón, que haya un suelo de fraternidad, de sentimiento de igualdad y equidad. Un suelo de fraternidad no suena mal como punto de entrada para una sociedad. Claudio Naranjo, le agradezco muchísimo que haya hablado esta tarde con Radio Cooperativa. Gracias a usted. Buenas tardes.